de Mariva Psicólogos, que cada semana vienen a contarnos y a explicarnos un poco más aquellos enigmas de nuestra mente que nos preocupan y que nos afectan en muchísimas ocasiones. Iván Claver, Marta Marín, buenas tardes y muchas gracias un día más por estar aquí. Todo el mundo hemos experimentado la sensación del miedo en numerosas ocasiones. Hay quien vive continuamente en un estado de temor o desarrolla ciertas fobias que le hacen la vida muy difícil. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo definiríais vosotros el miedo? A tenor de la gente que viene a veros, porque hay gente que va a veros por temores y por miedos. Claro, tenemos que diferenciar un poco lo que es un miedo de lo que es una fobia, porque un miedo puede ser racional. Yo puedo tener miedo que si me va a atropellar un coche, pues tengo miedo. Lo que diferencia un miedo de una fobia es el grado de credibilidad que puede tener. Es decir, una fobia suele ser, es un miedo irracional, mientras que el miedo pues es algo lógico que, como hemos comentado igual en sesiones anteriores, cuando hablamos de la ansiedad, pues es lógico que en ciertas situaciones nos generen pues esas sensaciones de ansiedad o de peligro que podemos percibir. Entonces nosotros lo que primero tenemos que ver es diferenciar un miedo que puede ser racional o asumiblemente normal de lo que son ya pues las fobias. Es ya un miedo exacerbado, ¿no? Supongo, ¿no? Exacto, un miedo que es irracional, que es exagerado, que tiene algún tipo de ya sería patológico. ¿A qué tiene más miedo la gente? Pues a ver, lo que son miedos como fobias, como comentaba Iván, lo que más vemos es claustrofobia, agorafobia. Hay mucha gente que tiene claustrofobia, ¿no? Es de los que más, sí, y agorafobia también, porque son trastornos pues de ansiedad muy relacionados La con la ansiedad. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados y pequeños, sí, ¿no? a espacios cerrados y pequeños, y por el contrario la agorafobia es a espacios cerrados, a espacios abiertos, o generalmente situaciones en las que piensas que estás en peligro, que no te van a poder ayudar. También vemos mucho, pues últimamente un incremento de lo que es la maxofobia, que es miedo a conducir. ¿En serio? Sí, más en mujeres, que entonces les limita bastante. Miedo a las alturas, que creo que se llama acrofobia, ¿no? Y yo creo que esos son así los 4 principales, que son los que más vemos. Luego hay miedos asociados a ¿El vértigo otras... se puede entender como un miedo también? Yo tengo mucho vértigo. Ahora que has dicho miedo a las alturas... Sí, el vértigo es más su parte física, el malestar físico que tienes al estar en una altura, y el miedo es la parte psicológica, que te da el pues pensar que te puede pasar algo, demás. Y luego, pues aparte vemos miedos que no son igual una fobia en sí misma, pero están asociados a otros trastornos o a otros problemas psicológicos. Pues por ejemplo, como veíamos en la dependencia emocional, se unía el miedo a estar solo. En anorexia se puede unir el miedo a engordar. Luego vemos que hay miedos asociados a muchos otros trastornos, aparte de las fobias en sí mismas. Sí. Decía Woody Allen que dice, el miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Porque, lógicamente, pues el que le acompaña, al que le acompaña el miedo, pues mejor dicho, el miedo acompaña a las personas de por vida. Podrá superar un miedo a algo, pero siempre estará ahí el miedo o el temor a que pase cualquier circunstancia, a la muerte de un ser querido, a una catástrofe, a, que decís vosotros, de conducir, que eso no lo sabía yo, que había gente que no... El miedo es una emoción normal, como puede ser la alegría o la tristeza, incluso es adaptativa, porque si no tuviésemos miedo, pues todos seríamos muy temerarios y iríamos por ahí lanzándonos a los coches a que nos atropellasen o demás. El problema es eso, cuando es muy limitante en tu vida o cuando es por cosas que verdaderamente no tienen por qué darte miedo. Es por pensamientos tuyos o por pensamientos catastróficos, de ¿y si me pasa en un espacio cerrado? Pues ¿y si aquí me quedo sin aire? O es a veces por situaciones que no son reales, pero tu cabeza hace y tú las vives como reales. Pero claro, el miedo en sí mismo es una emoción normal. Que tenemos todos. Y es útil, es necesaria para la supervivencia. ¿Los niños tienen más miedos por su poca experiencia? Claro, pueden tener miedos diferentes. Es decir, por ejemplo, muchos niños tienen miedo a la oscuridad, nictofobia, pero básicamente es un miedo pues a lo que ellos han creado en sus cabezas, el hecho de, pues, ¿y qué es lo que puede pasar? Entonces, pues, es más típico de niños. Lo que pasa es que en adultos hay veces que todavía se mantiene, pero sí que tienen diferentes miedos un poco más típicos de ellos, porque, por ejemplo, pueden tener más miedo a veces a hablar en público porque todavía no tienen hay veces que no tienen cierto grado de racionalidad,
Entonces es más fácil que sus pensamientos se disparen y piensen cosas un poco que les puedan asustar más y empezar el ciclo del miedo. Bueno, hay adultos también, pero los niños tienen, Exacto. por norma, muchos de ellos tienen miedo a los animales. Claro. Bueno, depende de dónde te hayas educado. Si te has criado en una granja o en el campo o en un pueblo donde... Claro, hay que ir. Muchas veces los miedos en los niños son algo que les han creado su entorno, sus familiares y sus experiencias. Es decir, si a mí desde pequeño, cada vez que hay una avispa, mi familia sale corriendo despavorida, yo cuando veo una avispa voy a salir corriendo porque he aprendido que tengo que tener miedo. Sí, está claro. Hay una parte que es una parte en los que los niños o los adultos también lo que hacemos es imitar el comportamiento de otro. Y si el comportamiento del otro está equivocado, como el ejemplo que has dicho, nos arrastra. Pero esos miedos infantiles a cantar una canción delante de la familia, a tratar a un animal, esos habituales... Cada edad tiene sus problemas, manías, o hablar también de que alguien ya no está con nosotros, de que alguien se ha muerto. ¿Cómo saber gestionar en qué momento hay que luchar contra esos mini miedos o planteamientos infantiles limitativos? Claro. Como decíamos, es cuando hay como has dicho, cuando son muy limitantes. Es decir, una persona puede estar perfectamente sin cantar en público toda su vida y no le va a pasar nada. Lo que tenemos que intentar es que desde pequeñito tengas herramientas para enfrentarse, pues, a hablar en público, yo qué sé, hay libros, cursos, cursillos, conferencias para aprender a hablar en público, para superar los miedos de enfrentarse a un auditorio, ¿no? Bueno, las empresas ahora, las grandes empresas hacen formación específica para sus ejecutivos y sus vendedores en esas materias. Claro, por ejemplo, nosotros poniendo ya casos más prácticos, cuando viene alguien lo primero que tenemos que hacer es evaluar cómo ha llegado hasta donde está ahora. Es decir, pues si lo ha aprendido de su familia, pues vamos a ver cómo podemos enseñarlo de otras formas. Pero si realmente es algo que tiene muy interiorizado, que tiene pensamientos reales es que cuando voy a hablar va a pasar X cosas. Bueno, pues le vamos a ir enseñando formas de cambiar esos pensamientos para que no tenga tanto miedo, que sería una reestructuración cognitiva, y luego lo que vamos a hacer es poco a poco ir enfrentándole a esa situación. Pero es muy importante hacerlo de manera gradual y con los pasos adecuados. Es decir, hay gente que dice, la mejor manera de enfrentarse a un miedo es exponiéndose. Vale, tienes razón hasta cierto punto, porque si yo te suelto en medio de una caja de arañas porque tienes miedo a las arañas, te va a dar un infarto y es probable que ese miedo incremente. Entonces lo que hay que hacer es ir poquito a poco. Sí, es lo que se llama en psicología desensibilización sistemática, es lo que más hacemos, es ir paso por paso, porque hay otra terapia que es la de implosión, ¿no? Inundación, que es mucho más aversiva, que es eso, pues directamente si tienes miedo a un espacio cerrado, te meto corriendo en un ascensor y te quedas ahí hasta que tu ansiedad baje, que llega un momento en el que baja, porque el cuerpo está preparado para eso, pero claro, es mucho más aversivo para la persona, incluso puede ser contraproducente. Entonces lo que hacemos es, con esta desensibilización sistemática, pues consiste en una serie de ítems que llamamos, o sea, como unos pequeños pasos. Pues si le da miedo también, por ejemplo, volar, que también se ve bastante, pues lo primero que haces no es meterlo en un avión, vas viendo con él, pues, ¿y qué te da menos miedo? ¿Ver, por ejemplo, una película en la que hay un avión volando, o te daría menos miedo lo que es el preparar el equipaje pensando que ya... vas viendo qué es lo que menos miedo le da, entonces eso estaría en el ítem 1. Vas dando pequeños lo del miedo pasos. a volar sí que se da con mucha frecuencia, ¿no? Vamos, se da con más... Sí. Yo he volado a veces con personas que se me acaban agarrando del brazo y apretando porque estaban muertas de pánico, sobre todo al despegue. Al despegue y al aterrizaje, que son los momentos que yo también reconozco que si en algún momento pasas cierto temor, pues también son los dos momentos. Claro, es que el problema viene si te limita, que estés en un avión y en el despegue o el aterrizaje te dé cierta inquietud o te dé miedo, pero puedas gestionarlo bien. En principio no tendría por qué ser problemático, se puede mejorar, pero no tendría por qué ser problemático. El problema está también en cuando igual lo evitamos. Si me da miedo volar, no cojo más un avión. Entonces aún en nuestra mente creamos como más expectativas de lo que es volar y luego quizá no es para tanto. Entonces hacemos que el miedo sea mayor. Cuando tendemos a evitar, por eso sí que es muy importante la exposición a eso que nos da miedo, pero como decía Iván, hay que trabajar a ver cómo lo hacemos de manera gradual, porque si no puede ser mejor contraproducente. Progresiva que el momentito shock, que a lo mejor los padres educando esas situaciones con niños utilizamos más los técnicas de golpe. Que se puede superar, ¿no? Sí, claro. Cualquier miedo, al ser irracional, es cuestión de trabajar. Nosotros trabajamos, pues como decimos,
dentro de una conducta, por así decir, que es lo que nosotros trabajamos, estaría la parte cognitiva, la parte motora y la parte fisiológica. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hay gente que, por ejemplo, se le disparan pensamientos muy negativos, pues vamos a trabajar más esa parte. Si tiene sensaciones muy adversas, mucha taquicardia, etcétera, vamos a trabajar más esa parte. Vamos a enseñarle a cómo relajarse, a cómo adaptarse. Y luego la parte conductual, es decir, vamos a enseñarle pautas que le puedan servir para adaptarse mejor a esta situación. Igual no la estás disfrutando y no disfrutar de un vuelo, pero, por ejemplo, consigues ir del punto A al punto B sin como tú decías, consigue, ¿no? sí, apretar ni nada así. Entonces, y después, claro. después están ya las fobias. Las fobias es elevado al cubo, ¿no? Sí, a ver, es como eso es más patológico, ¿no? Es lo que hemos comentado antes. Hay que ver el grado de racionalidad. La fobia es lo que se conoce como miedo irracional. Entonces, sí que hay veces que se tiende, como tú dices, a poner puntos opuestos, pero realmente es un continuo que hay que ver. Nunca se sabe cuando tengo un poco de miedo a cuando realmente tengo fobia, por así decirlo. ¿Y la fobia es más limitante, es como si es más exacerbado, diría yo. Sí, ¿no? Pero es un continuo, entonces sí es diferente es difícil establecer el punto de corte, pero generalmente la fobia es pues mucho más grave. Ahora estábamos hablando de miedo y me ha venido a la cabeza las imágenes de los refugiados que salen huyendo de Siria, por ejemplo, en estos momentos, que arriesgan su vida, es decir, ¿cómo será su situación? ¿Cómo será su situación? Que se echan al mar con unas balsas endebles y lo prefieren a claro, quedarse allí, es decir, que cambian miedo por miedo o pánico por miedo, ¿no? Claro. Es lo menos malo, quizá, ¿no? Es exacto, yo creo que ahí lo que ven más que otra cosa es un puntito de esperanza, que pueden pensar, bueno, pues si aquí no tengo nada y allí es posible que tal vez pueda tener algo. Y normalmente lo que pasa ahora más con los refugiados no lo tengo yo tan claro, pero cuando venían sobre todo oleadas de inmigración subsahariana sobre todo, era porque, claro, a la gente que hacía negocio con esto tristemente les interesaba que cuanto más gente, entonces les vendían la esperanza de pues allí vas a tener esto, vas a tener aquello. Y se lanzaban a una incógnita que era como lanzarse al mar en botes salvavidas, en pequeñas embarcaciones frágiles y jugándose la vida de verdad. Claro. A mí me llama la atención, digo, ha de ser la situación en sus países de origen, y en concreto ahora que hablamos de la guerra, que están bombardeando continuamente, ha de ser tan dura, tan catastrófica, es tanto el pánico que han de tener, que se lanzan a una aventura que no es nada segura que pueda acabar en tierra firme, ¿no? Es tremendo. Oye, pues muchísimas gracias por venir. ¿Nos dejamos algo en el tintero? ¿Hay algo más que quisieras añadir? Habría muchas cosas, pero otro día, si quieres, con más detalle, porque es un tema bastante extenso. Es muy extenso, sí. Si quieres, otro día hablamos por parcelas de los miedos y las fobias concretas de determinadas personas a determinadas cosas. Y también de la ausencia de miedo, que es otra situación que también puede ser problemática. Sí, claro, el otro extremo de las personas más temerarias. Sí. Bueno, nosotros sí que decir que es importante, así para acabar, el tema de pedir ayuda, porque lo que hemos remarcado, sobre todo en fobias, es muy difícil, se pueden superar, pero una persona por sí sola es muy complicado. Difícil. Hay que ver cómo se hace combinando técnicas. Entonces, muy bien, Mariva, psicólogos, Iván Claver y Marta Marín, gracias por venir, y allí los pueden localizar en Facebook, en su página web, y acudir a ellos si lo necesitan por cualquiera de los problemas que tratamos aquí a diario o por otros a los que todavía no hemos llegado. Gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias.